Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial aprenderemos a utilizar paso a paso la API gratuita de algunos de los modelos de inteligencia artificial más conocidos hoy en día utilizando JavaScript. Realizaremos algunas consultas, verificaremos la respuesta que nos genere cada uno de los modelos y allí sacaremos nuestras propias conclusiones. Así que no siendo más, comencemos. Como la mayoría de personas ya sabemos y que en algún momento hemos tenido la oportunidad de trabajar con esta increíble interfaz en algunos otros videos tutoriales que hemos realizado anteriormente, OpenRouter, más conocido también como enrutador abierto, es una plataforma o interfaz que nos permite seleccionar una variedad de modelos de inteligencia artificial en donde encontraremos algunos que tienen un valor o costo y otros que podemos utilizar de manera gratuita filtrando en la barra de búsqueda la palabra free. Allí encontraremos algunos modelos que podemos utilizar de manera gratuita. OpenRouter también nos ofrece una API unificada, que es la que vamos a utilizar en este tutorial para poder realizar las pruebas con los diferentes modelos de inteligencia artificial que vamos a utilizar. Así que lo primero que debemos hacer es loguearnos con nuestra cuenta dando clic en el botón que dice Sign Up. Si en el caso tuyo no tienes una cuenta creada o es la primera vez que ingresas a OpenRouter, tendrías que llenar los datos que solicita aquí el formulario, dar clic en el botón que dice continuar y así sucesivamente hasta crear tu cuenta. En el caso mío, yo ya tengo una cuenta registrada, así que no hay necesidad de crearla desde cero. Voy a dar clic en el link que dice Sign In y allí mismo voy a dar clic en el icono que dice Google, ya que me encuentro logueado en mi cuenta. Esperamos a que cargue y acá podemos darnos cuenta que aparezco logueado correctamente. Con esto ya podría utilizar la API unificada que nos ofrece OpenRouter. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es dar clic en este botón que aparece aquí que dice Get API Key para obtener nuestra API Key. Luego vamos a dar clic en este botón que aparece aquí que dice Nueva Key para agregar una nueva key y llenamos pues los datos del formulario que nos solicitan para crear nuestra API Key. Vamos a colocarle el nombre a nuestra API Key. Por ejemplo, voy a colocarle prueba 1. Tú puedes colocarle el nombre que tú quieras. Estos dos campos los vamos a dejar tal cual como están. Y en expiración puedes colocarle la fecha en que se mantendrá vigente nuestra API Key. En este ejemplo voy a colocarle un día. Sin embargo, más adelante voy a borrar la API Key, ya que pues esto sería una prueba que estamos realizando. Y por último vamos a dar clic en este botón que dice Create para crear nuestra API Key. Con esto ya podemos observar que tenemos ya creada correctamente nuestra API Key, que es esta que vemos acá. La vamos a copiar. Y acá podemos observar que se ha creado correctamente el nombre que le indicamos a la API Key, la fecha y la hora en el momento en que me encuentro grabando este video, etcétera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva carpeta en el escritorio de nombre Models IA. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras siempre y cuando haga referencia al desarrollo que estamos trabajando. Luego vamos a abrir el editor de código Visual Studio Code o el editor de preferencia que ustedes utilicen y vamos a arrastrar la carpeta Models IA al editor de código Visual Studio Code. Ya con eso tendríamos correctamente arrastrar la carpeta Model CIA dentro del editor de código Visual Studio Code y lista para ser utilizada. Allí mismo, dentro de la carpeta Model CIA, vamos a crear un nuevo archivo de nombre .env, en donde vamos a crear las variables de entorno que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro proyecto. Creamos la primera variable de nombre OpenAI API Key. Y allí pegamos la API Key que habíamos creado desde OpenRouter. Luego, creamos la segunda variable de nombre OpenAI base URL. Y allí vamos a indicarle la siguiente ruta: https dos puntos / openrouter punto i /api
/B1. Guardamos con control más S en Windows. En Mac sería Command S para poder guardar. Y lo siguiente que debemos hacer es ir a la carpeta Model.cia y crear allí un nuevo archivo de nombre add.js. Allí lo que vamos a hacer es desarrollar todo el script para poder realizar las solicitudes a los diferentes modelos de inteligencia artificial y poder verificar la respuesta que nos esté generando cada uno de ellos. Aquí abajo te voy a dejar un link en donde podrás descargar el código completo del script y únicamente lo que debes hacer es copiar y pegarlo en este archivo add.js el código. Yo ya dispongo de ese código descargado. Es un archivo de texto de nombre app y lo que vamos a hacer es seleccionar todo el código, damos clic derecho copiar, nos dirigimos al archivo de nombre add.js, damos clic derecho pegar y allí tendríamos el código para poderlo utilizar y realizar las diferentes pruebas con los modelos de inteligencia artificial. Guardamos nuevamente con control más S y en Mac sería Command S. Luego abrimos una nueva terminal. En esta ocasión no voy a entrar en detalle explicando línea por línea qué hace el código, ya que esta misma estructura del código la utilizamos en videos tutoriales anteriores, en donde explicábamos cómo realizar el consumo de la API de DeepSeek y también el consumo de la API de Qwen 2.5. Allí no hay ninguna diferencia. Y si digamos es la primera vez que miras este video tutorial, aquí arribita te voy a dejar un link en donde podrás encontrar el video tutorial que realizamos para el consumo de la API de DeepSeek y explicamos en detalle, paso a paso, la estructura del código. Aquí como diferencia únicamente agregamos los modelos que vamos a utilizar para realizar las consultas. Modificamos fue el prompt para que nos explique qué es JavaScript en pocas palabras y también agregamos un mensaje de error en consola por si el modelo se encuentra saturado, ya que digamos muchas personas en estos momentos pueden estar utilizando estos modelos de manera gratuita y esto hace que el modelo se sature y que nos genere un error. En ese caso, aquí capturaríamos el error e indicaríamos que el modelo se encuentra saturado. Ahora iniciamos con un archivo package.json en la carpeta models.ia para poder instalar las dependencias que necesitemos y poder correr nuestra aplicación para verificar la respuesta que nos esté generando cada uno de los modelos. Así que lo primero que debemos hacer es verificar si tenemos instalado en nuestro ordenador Node.js. Corremos el siguiente comando en la terminal, node version, para verificar la versión que tenemos instalada en nuestro ordenador. Y en esta ocasión, en mi ordenador, tengo instalada la versión 24.18.0. En el caso tuyo, te debe aparecer la versión que tienes instalada. Sin embargo, si no tienes instalado Node.js, no te debería aparecer ninguna versión. Así que lo primero que deberías hacer es instalar y después de haber instalado Node.js, nuevamente correr el comando node-b para poder verificar la versión que instalaste en tu ordenador. Ya con eso podríamos generar nuestro archivo package.json para poder continuar con el desarrollo de la prueba que estamos realizando de los modelos. Lo siguiente que debemos hacer es verificar qué gestor de paquetes tenemos instalado en nuestro ordenador. Puedes utilizar npm. Acá yo tengo la versión 11.16 que también viene instalada con Node.js, o si no, podemos utilizar pnpm. En esta ocasión yo también la tengo instalada en el ordenador y es la versión 11.5.1. Puedes utilizar cualquier gestor, ya depende de lo que tú quieras. Sin embargo, en esta ocasión yo voy a utilizar pnpm. Si no tienes instalado pnpm, puedes instalarlo usando npm, tanto en Windows como en Mac, utilizando la siguiente línea de comando: npm install -g pnpm. Le indicamos -g para decirle que vamos a instalarlo de manera global en nuestro ordenador y poderlo utilizarlo en lugar de npm. Yo como ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar nuevamente, así que voy a borrar la línea de comando. Y ahora iniciamos con un archivo package.json utilizando la siguiente línea de comando: pnpm init. Damos un enter, esperamos hasta que cargue y podemos observar que se ha creado correctamente el archivo package.json. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es instalar las dependencias, así que ejecutamos la siguiente línea de comando:
pnpm add OpenAI Doten. Damos un enter y con esto vamos a instalar todas las dependencias que necesitamos para poder ejecutar nuestro proyecto. Esperamos a que cargue. Y ya con esto tendríamos instaladas correctamente las dependencias que necesitamos. Ahora vamos a correr el script, limpiamos nuestra terminal y ejecutamos la siguiente línea de comando, node_add.js. Damos un enter y esperamos a que los modelos de inteligencia artificial nos respondan. Vamos a agrandar un poco la terminal para poder visualizar correctamente la respuesta que nos esté generando los modelos. Y efectivamente aquí ya podemos ver el primer modelo, el de Qwen3, nos respondió un error, que el modelo se encuentra saturado. El de DeepSeek también nos respondió el mismo error. GPT lo mismo. Únicamente OpenRouter es el modelo que se genera aleatoriamente, o sea que escoge, digamos, un modelo gratuito, cualquiera, y desde allí pues nos genera la respuesta. Ese sí nos respondió, de acuerdo a lo que le indicamos en el prompt. JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado dinámico, etc. Sin embargo, vamos a revisar por qué nos está respondiendo que el modelo se encuentra saturado. Nos vamos a dirigir a OpenRouter y vamos a verificar si el modelo se encuentra disponible o no. Ya en la página de OpenRouter vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a escribir los modelos disponibles que se encuentran gratuitos utilizando la palabra free entre paréntesis. Aquí ya encontramos el listado de modelos gratuitos que están disponibles para utilizarlos. Sin embargo, no podemos encontrar los modelos en los que estamos haciendo la prueba. Por ejemplo, Qwen3, DeepSeek V4 no se encuentran aquí disponibles. Y es por eso que nos aparece ese error que nos indica que el modelo se encuentra saturado. Así que si hacemos la prueba utilizando uno de estos modelos que se encuentran disponibles, vamos a mirar que no responde. Por ejemplo, este GPT-os 20 Be Free. Vamos a copiarlo. Acá vemos que en la entrada y la salida es gratuita y se encuentra disponible para utilizarlo. Nos dirigimos al editor de código Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es pegarlo. Quitemos el de Qwen3 porque no está disponible y pegamos el que acabamos de copiar, el de OpenAI GPT-os 20 Free. DeepSeek V4 vamos a quitar también ese, así que lo seleccionamos y lo borramos. Nos dirigimos nuevamente a OpenRouter. En la barra de búsqueda escribimos la palabra free y seleccionamos otro modelo del listado que se encuentra disponible. Por ejemplo, este que dice Gemma 4 26B A4B. Vamos a dar clic en copiar. Nos dirigimos nuevamente al editor de código Visual Studio Code y vamos a dar Command V o Control V, pegar. Ahí ya tendríamos el modelo pegado correctamente. Borramos este otro, que es el mismo que aparece acá, sino que es 120. Vamos a borrar únicamente el modelo sin las comillas. Nos dirigimos nuevamente a OpenRouter. Filtramos nuevamente en paréntesis la palabra free. Y seleccionamos otro modelo que se encuentre disponible. Por ejemplo, este, Nemotron 3 Ultra Free. Vamos a copiarlo. Nuevamente nos dirigimos al editor de código Visual Studio Code. Vamos a pegarlo. Este lo vamos a quitar, ya que es un modelo aleatorio. Guardamos con Control más S en Mac Command S. Nuevamente nos dirigimos a la terminal. Limpiamos la terminal y ejecutamos nuevamente el script node_add.js. Esperamos a que nos responda. Aquí podemos ver que nos ha respondido correctamente. Entonces, OpenAI GPT-os 20 Free, que fue el que escogimos, nos ha respondido lo siguiente. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se ejecuta en los navegadores web, etc. Google Gemma acá nos respondió. JavaScript es el lenguaje de programación que le da interactividad a las páginas web, etc. Y acá el otro que escogimos, el otro modelo, Nemotron 3 Ultra, nos respondió
lo siguiente. JavaScript es un lenguaje de programación ligero, interpretable, orientado a objetos, etc. Perfecto. Ya con esto terminaríamos con este video tutorial. Y si te gustó este video tutorial, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que se estarán subiendo más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando más información acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.